CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea este miércoles 24 de agosto de 2011. Un abrazo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en Canal 25, quienes nos ven a las 9 de la noche. Y saludos también a quienes nos escuchan a través del grupo U3 Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios. Este día conversaremos con nuestro invitado de varios temas, el abastecimiento de medicinas en algunos hospitales públicos, de las relaciones laborales, de una demanda colocada recientemente ante la Fiscalía General de la República y desde luego del precio de los medicamentos y la ley en estudio en la Asamblea Legislativa. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud de nuestro país. Doctor, bienvenido, un gusto. Bien, gracias, William, un placer estar acá en la entrevista en línea de la Prensa Gráfica y de nuevo conversando contigo. Bueno, gracias nuevamente, doctor. Doctor, para comenzar hablemos del tema de abastecimiento o desabastecimiento. Se ha visto en las últimas semanas imágenes, fotos de las condiciones de algunos hospitales, especialmente en lo referido a la falta de medicamentos y en otros casos en lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, de falta de camas, pacientes que han tenido que ser, prácticamente han tenido que esperar a la hora de atención en el suelo. Pero vamos por partes. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Hospital El Rosales, en Sacamil y el Psiquiátrico, donde se ha dado denuncia sobre la falta de medicamentos e insumos. ¿Qué está pasando finalmente a estas alturas? ¿Qué es lo que hay en estos hospitales, doctor? Bueno, estamos avanzando en todos los ámbitos del proceso de reforma de salud. Ello incluye el fortalecimiento de la red de servicios, por supuesto. Se han continuado desplazando los equipos comunitarios de salud en áreas rurales y urbanas prioritarias, ¿verdad? De acuerdo a su nivel de pobreza, índice de desarrollo humano, dispersión geográfica, bajo índice nutricional, han sido los criterios que han prevalecido para el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud familiar en el primer nivel de atención. Ese es un punto. Luego también se está procediendo a fortalecer los hospitales de la red de servicios, ¿verdad? Y se tienen ya avances sustantivos en este campo. Obviamente hay siempre resentimientos y la gente no, específicamente algunos trabajadores adversos al proceso de reforma, no atienden a prioridades en el fortalecimiento, y todo el mundo quisiera ver su hospital aperado al último nivel y trabajando obviamente en las mejores condiciones posibles, lo cual es explicable, pero no podemos disponer de todos los fondos, ¿verdad?, simultáneamente para aperar a los hospitales tal cual se quisiera. Un caso emblemático, por ejemplo, es el Hospital Rosales, ¿verdad?, donde se está trabajando, se ha aperado considerablemente tanto en camas como en personal, como en dotación de equipo, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay algunas debilidades que van a ser subsanadas en los próximos meses. Por ejemplo, ya el préstamo del BID ya ha sido depositado el primer desembolso, ¿verdad? Y tenemos ahí un componente importante para fortalecimiento de la red hospitalaria, al igual que otros componentes del proceso de reforma, ¿verdad?, de los ejes fundamentales del proceso de reforma. Entonces, eso va a venir también a elevar la capacidad de resolución, ¿verdad?, el nivel de eficacia y la eficiencia de los servicios. Ya, claro. Perdón, doctor, una consulta. Por lo que usted me explicaba al principio, uno entiende entonces que ustedes establecieron prioridades de atención en todo el sistema de salud. Es correcto. Entonces, lo primero tuvo que ver entonces con la atención rural, sí, a los sectores más pobres del país. Exactamente. El tema de abastecimiento de medicamentos no estaba en el mismo nivel, entonces ustedes priorizaron sobre el tema de los sectores más apartados, más pobres del país. Bueno, hay una cuestión fundamental, William. El presupuesto de medicamentos ha sido considerablemente elevado, ¿verdad? Nosotros, tanto el presupuesto de medicamentos como el de vacunas, por ejemplo, el presupuesto de vacunas de 4.6 millones de dólares, que era lo que teníamos presupuestado
o qué fue lo que encontramos nosotros cuando llegamos al ministerio. 2009. Sí, 2009, se ha elevado a más de 18 millones de dólares. Es decir, se ha cuadriplicado el presupuesto de vacunas, ¿verdad? En el caso de los medicamentos también, ¿verdad? El presupuesto de medicamentos se ha elevado considerablemente, casi duplicado, ¿verdad? Nosotros teníamos, cuando le voy a dar la cifra exacta. Sí, creo que es interesante conocer eso porque de repente a veces se tiene la impresión de que lo que hay en esto es un retroceso. Entonces, ¿cómo se explican las manifestaciones públicas en las imágenes que se ven, en las denuncias que hacen algunos trabajadores también, o médicos, en algunos hospitales con el tema de medicamentos? ¿Hay una cifra puntual entonces en esto? Sí, por ejemplo. Que va en la misma proporción del caso de las vacunas. Sí, por ejemplo, el presupuesto de medicamentos se ha casi duplicado desde que nosotros llegamos, ¿verdad? Más del doble del presupuesto de medicamentos. Entonces, pero allí hay que tener en consideración, por ejemplo, que el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud, que son 400 equipos comunitarios de salud, supone también un incremento en el acceso a los servicios por parte de población que nunca antes había tenido contacto con la red de servicios y que hoy ven abiertas las posibilidades de llegar. Eso incrementa la demanda, incrementa la prescripción médica e incrementa el gasto en medicamentos, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante, ¿verdad? Incrementa también la referencia desde el primero hasta el segundo nivel, genera presión sobre el segundo nivel para resolver, ¿verdad?, toda esta demanda que se incrementa, que además se ve también incrementada por la supresión de las cuotas voluntarias. La supresión de las cuotas voluntarias es un elemento que no ha sido valorado en toda su magnitud. La supresión de las cuotas voluntarias supuso de un día para otro el incremento en el acceso a los servicios de más de 1,5 millones de salvadoreños que no tenían ningún acceso a él porque se autoexcluían del sistema de salud. Entonces todas estas personas generaron un incremento en la demanda en el primer nivel y también hicieron presión sobre el presupuesto de medicamentos de casi un 40% sobre los niveles que teníamos antes. Entonces era una población que no estaba cubierta y que estaba simplemente muriéndose de las complicaciones, ¿verdad?, y de las enfermedades. Entonces este incremento presiona, digamos, el presupuesto de medicamentos. Y si a esto le sumamos de que no tenemos una ley de medicamentos y que seguimos teniendo los precios más altos del mundo, ¿verdad?, en medicamentos, entonces el incremento presupuestario no tiene el impacto que nosotros esperaríamos si ya se hubiera promulgado la ley de medicamentos y pudiéramos tener mayores oferentes en el mercado, ¿verdad?, un mayor nivel de competitividad, la reducción de las prácticas abusivas y monopólicas, ¿verdad? Eso no se ha dado. Bien, vamos a ir por parte. Debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que profundicemos un poco más también con el tema del abastecimiento de medicina. Vamos a la pausa. Perfecto. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Doctor, sí me interesa que nos explique bien el detalle, porque había una cifra que nos quedamos pendiente de que nos pudiera explicar, y es que es interesante saber cuál era digamos, la inversión que se tenía en el tema de medicamentos en el 2009 y cuánto se tiene ahora. Usted dice que se ha duplicado, pero bueno, denos la cifra. ¿Cómo no? Vaya, nosotros en el 2008
se tuvo una inversión de $35 millones en medicamentos, 35.2 millones de medicamentos y 4.6 millones en vacunas, ¿verdad? En 2009 nosotros ya gestionamos un incremento presupuestario significativo para compensar la supresión de las cuotas voluntarias. Y para el 2010 ya teníamos incorporado al presupuesto ordinario un incremento significativo en el rubro de medicamentos que ascendía a $71.9 millones, casi 72, que es más del doble de lo que encontramos, ¿verdad? Que fue 35 millones. Entonces de 35 millones se ha incrementado a 72 millones, lo que supone un refuerzo considerable. Entonces lo que sucedía es que la administración anterior, por la vía de la exclusión de la población a los servicios de salud, había reducido el consumo de los medicamentos y además había impuesto este sistema de recuperación de costos de las cuotas voluntarias, y eso hacía de que descargara el costo de los medicamentos en la población que tenía que comprarlos en el sector privado. Entonces esto es un hecho innegable, ¿verdad? El incremento sí, al doble del presupuesto de medicamentos, ¿verdad? Que no se valora en toda su magnitud. Esto además es compatible con todo el incremento global del presupuesto. Nosotros encontramos en promedio 1.8% del Producto Interno Bruto el presupuesto asignado a salud. Hoy tenemos un 2.4% del Producto Interno Bruto asignado a salud, que incluye no solo el presupuesto de medicamentos, sino que también el incremento en contratación de personal, en salarios, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo reflejado en este momento en el seguimiento informativo que se da en algunos casos particulares tiene más que ver con un aumento de la demanda. No es porque el Ministerio de Salud no haya incrementado la respuesta en términos presupuestarios, financieros. Claro, hay un incremento de la demanda que es superior al incremento que se ha tenido en el presupuesto de medicamentos, ¿verdad? Aquí este problema tiene dos aristas, William. Una es que nosotros podríamos, bueno, no podríamos, porque no hay la suficiente capacidad de incrementar irrestrictamente el presupuesto de medicamentos hasta llegar a un punto de satisfacción de la demanda actual, ¿verdad? Pero ese es una arista, incrementar el presupuesto de medicamentos. El otro tiene que ver con el proceso de regulación de medicamentos y con los altos precios en el mercado, que es donde nosotros compramos, ¿verdad? Entonces, mientras no se tenga un mecanismo de regulación efectiva, mientras no se termine con las prácticas anticompetitivas, con el estrecho círculo de proveedores, vamos a seguir teniendo altos precios que bloquean cualquier incremento presupuestario que podamos tener nosotros en el rubro. En el estrecho círculo de proveedores, ¿cuántos son más o menos los que están abasteciendo el Ministerio de Salud? Bueno, allí hay una cuestión que es importante tomar en consideración. Fíjese que cuando nosotros presentamos, por ejemplo, las licitaciones que hemos abierto en ocasiones anteriores, acuden 30 o 50 laboratorios, que cualquiera diría, pues es una buena oferta. Pero cuando usted lo ve por medicamentos, cada medicamento tiene 2, 3, a veces lo más, en el mejor de los casos, 4 oferentes. Entonces, por ejemplo, en el problema que tuvimos en el hospital psiquiátrico con la clorpromazina, a todas las licitaciones que se hicieron, solo acudieron 2 oferentes. Entonces no hay posibilidad de escoger, y ellos ya saben que tienen la prerrogativa de poner el precio que quieren, ¿verdad? Y que nosotros, cuando estemos en condiciones de escasez de medicamentos, vamos a comprar los medicamentos al precio que ellos dictan, porque no hay apertura en el mercado, claro, para tener más oferentes. Pero ¿cómo se puede subsanar eso entonces? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿verdad? Nosotros hemos abierto ya las posibilidades a través de la modificación de la ley LACAP, ¿verdad? Que se solicitó a la Comisión de Hacienda del Congreso, y afortunadamente las modificaciones a la ley LACAP fueron introducidas, y eso nos va a dar un mayor nivel de oportunidades para que otros oferentes que no sean los tradicionales puedan acudir a las solicitudes de compra que hacemos nosotros, que se publican por lo general en la página web de Comprasal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los próximos 2 días, ¿verdad?, vamos a sacar a licitación
1,5 millones de tabletas, más de 1,5 millones de tabletas de clorpromacina, precisamente para el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, hacemos un llamado a las empresas, ¿verdad?, que están pendientes de esto para que cuando sean publicadas las bases técnicas puedan ofertar y no nos veamos nuevamente limitados a los 2 oferentes que tradicionalmente nos presentan ofertas y que son las que nos han generado el problema que tuvimos en el psiquiátrico. Perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa. Volvemos con más. Bueno. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bien, tengo por acá una consulta de William Pérez con el tema ya de relaciones laborales de autoridades del Ministerio de Salud y algunos directores, pero es una pregunta puntual que tiene que ver con el tema laboral que lo pienso dejar un poquito más adelante. ¿Cómo no? Doctor, se la voy a transferir un poco esa pregunta, pero más adelante porque quiero que vayamos terminando con el tema anterior. Sobre este tema del desabastecimiento de ciertos medicamentos en algunos hospitales públicos, doctor Espinosa, por ejemplo, ¿cuál es el cuadro básico o cuáles son aquellos medicamentos más sensibles de mayor demanda y que son los que están registrando de alguna forma que ustedes se queden escasos de poder responder a llenar ese cuadro básico en las unidades? Bueno, el listado, el Ministerio de Salud cuenta con un instrumento que es el listado oficial de medicamentos. El listado oficial de medicamentos tiene alrededor de unos 500 medicamentos inscritos en el listado y son los medicamentos que nosotros podemos comprar oficialmente, ¿verdad? El listado se configura con los aportes de especialistas de las diversas temas, ¿verdad?, rubros terapéuticos, y se incorporan ahí de acuerdo a criterios específicos, técnicos, científicos, se van incorporando ahí los medicamentos para tratar las diferentes enfermedades. Un listado de medicamentos esenciales, es decir, los medicamentos con que es posible cubrir la inmensa mayoría de las enfermedades que afectan a la población salvadoreña. Eso es el listado de medicamentos esenciales. Dentro de esos medicamentos existen obviamente algunos que son de mayor consumo, ¿verdad? Por ejemplo, los antipiréticos, los antibióticos, claro, medicamentos para enfermedades crónicas que son especialmente frecuentes en la población, como diabetes, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos obviamente tienen un mayor nivel de consumo. Por ejemplo, en el caso del hospital psiquiátrico que platicábamos, la clorpromacina es uno de estos medicamentos. Es un medicamento de combate en el hospital psiquiátrico, que es utilizado en casi la mitad de los pacientes que acuden al hospital psiquiátrico. Es alta la demanda. Es alta la demanda. Entonces, por esa razón, un desabastecimiento de este medicamento es más sensible que un desabastecimiento de cualquier otro medicamento en el hospital. Ahora, en este caso particular del psiquiátrico, ustedes acudieron a la Fiscalía General de la República. Sí. ¿Qué ha pasado con ese caso finalmente? Bueno, ahí hay una historia, ¿verdad?, que es importante analizar, William, porque se convierte en un caso emblemático en el cual se ponen en evidencia las deficiencias del mecanismo regulatorio y la necesidad de implementar una ley de medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, entre otras cosas, el laboratorio involucrado en este asunto tenía una constancia de buenas prácticas de manufactura del 87%,
¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura son una serie de estándares que los laboratorios que fabrican medicamentos deben cumplir y son fiscalizadas por la Junta de Vigilancia Químico-Farmacéutica, en la cual se dan cita a los conflictos de interés. Eso lo hemos denunciado nosotros persistentemente desde que se propuso, ¿verdad?, la propuesta de ley de medicamentos por parte del Ministerio de Salud. Allí hay conflictos de interés por el hecho de que los representantes, los dueños de los laboratorios, los empleados, son los que en general toman control de la Junta de Vigilancia. Entonces, y es esta Junta de Vigilancia la que tiene a cargo la supervisión de las buenas prácticas de manufactura. De acuerdo. ¿Y a qué viene todo esto entonces que nos explica con claro, un caso puntual? Tiene que ver por el hecho de que este laboratorio fue autorizado para funcionar, dándole una certificación de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, y a raíz de este incidente en el cual se encontró clorpromazina contaminada con otro principio activo, se hizo una certificación conjunta de las buenas prácticas de manufactura, y allí se evidenció que no había cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, esto pone en evidencia la necesidad de que sea un organismo en el cual no haya conflictos de interés el que se le adjudique la potestad de verificar las buenas prácticas de manufactura, porque tal cual está constituido ahorita, los conflictos de interés son los que privan ahí, como el hecho de que se haya autorizado este laboratorio y además se le haya seguido autorizando cuando hay evidentemente un no cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Esto es un caso emblemático, William, porque se da con todos los laboratorios. Yo no podría afirmar ahorita que se da estrictamente en todas partes. Seguramente hay laboratorios que cumplen las buenas prácticas de manufactura, pero queda en evidencia que el organismo regulador no ejerce adecuadamente su labor, en este caso la Junta de Vigilancia. Ahora bien, el caso está en manos de la Fiscalía. ¿No saben si han habido avances? ¿Qué ha ocurrido finalmente con esto? No, la Fiscalía está haciendo investigaciones, ¿verdad? Nosotros hemos sabido, por ejemplo, que la Fiscalía ha acudido al hospital psiquiátrico, ha secuestrado los expedientes clínicos de los pacientes que se vieron afectados por la ingesta de la clorpromazina, que estaba contaminada con un hipoglicemia antioral que utilizan los diabéticos, y por eso presentaron esa súbita caída en los niveles de glucosa, que fue lo que generó la muerte de 2 de ellos, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía ha estado haciendo estas averiguaciones, está eso en proceso de investigación, ha entrevistado a algunos funcionarios al interior del hospital psiquiátrico, y bueno, nosotros estamos a la espera del resultado de las investigaciones y la deducción de responsabilidades que necesariamente va a haber como resultado de estas investigaciones. Mientras tanto, ¿cómo se está haciendo para suplir ese medicamento que se dejó de dar de parte de ese laboratorio? Bueno, ahí teníamos nosotros un problema porque era necesario rescindir el contrato que se tenía con el laboratorio que había proveído los medicamentos, porque se le había adjudicado la compra de 1,5 millones de tabletas. Entonces, nosotros no podíamos disponer de los fondos para eso si no se rescindía el contrato. Eso ya se hizo, ya el Consejo Superior de Salud Pública, a petición nuestra, dio el aval, ¿verdad?, para rescindir el contrato. Entonces, en estos momentos, era lo que platicábamos al inicio, en los próximos días, 2 o 3 días, se va a publicar en Comprasal la solicitud para que los proveedores acudan, ¿verdad?, y hagan sus ofertas para ese 1,5 millones de tabletas que va a solucionar en definitiva el problema. En el intervalo nosotros hemos gestionado con el Instituto, con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al amparo del convenio que tenemos con ellos, y ellos están anuentes a proporcionarnos una cantidad importante de clorpromazina para solventar el desabastecimiento en tanto se tiene la compra del medicamento como resultado de la compra directa, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa y ahora sí regresamos con la participación de algunos cibernautas que nos están siguiendo en línea. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones.
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, ahora sí tenemos, vamos a dar lectura a la participación de los cibernautas. William Pérez nos escribe a través de Facebook. Señor viceministro, dice, ¿por qué no han destituido al doctor Gámez, el director del hospital de Zacatecoluca? Este doctor violenta los derechos humanos laborales de muchos trabajadores. Tengo entendido, dice William, que la Asamblea Legislativa pidió informe a la ministra de Salud, interpelará al doctor Gámez. ¿Por qué ustedes, sabiendo lo ilegal de la actuación, lo mantienen en ese puesto? Bueno, no es cuestión que simplemente se acusa a alguien de que hace una violación, ¿verdad? Y entonces la autoridad, en este caso el ministerio o la señora ministra, va a proceder a la destitución ante cualquier denuncia. Las denuncias deben documentarse y demostrarse, porque si no, no son denuncias válidas, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros tenemos abierta una oficina para la defensa del derecho a la salud, donde se puede perfectamente documentar estas denuncias, ¿verdad? Sí, y para que se investiguen y sean retomadas de acuerdo a la veracidad de la misma. ¿Y este caso en particular, en qué estado se encuentra? ¿Usted Pues, tiene conocimiento de cómo está? Sí, yo, he estado en el hospital de Zacatecoluca y recientemente se ha inaugurado, el hospital está funcionando bien, se ha reducido considerablemente el nivel de desabastecimiento, llegó a tener un desabastecimiento de casi un 50%, ¿verdad? Y actualmente anda por alrededor de un 12% el desabastecimiento de medicamentos. Entonces, a medida que los medicamentos que se habían comprado han ido entrando, ¿verdad? Porque casi un 70% del desabastecimiento que experimentamos procedía de medicamentos que habían sido comprados, pero que las empresas no entregaban. Entonces, a medida que los medicamentos han ido entrando, el nivel de desabastecimiento se ha venido reduciendo, ¿verdad? Y estamos ya nosotros preparando la próxima compra, ¿verdad? Entonces... En este momento, perdone doctor, ¿cuál es el desabastecimiento global que se tiene a nivel general de todos los...? Anda alrededor de un 12%, entre un 12 y un 14% dependiendo del hospital. ¿No está por el 20%? No anda por el 20%. Estamos en promedio alrededor de un 12 a un 14%. ¿Y normalmente qué tipo de medicamentos son los que más se escasean? Dentro de ese cuadro de 12-14%, ¿cuáles son los más reincidentes, digamos? Bueno, depende. Por ejemplo, en el caso del hospital psiquiátrico, el problema crítico claro, ahorita es la clorpromazina, que es un antipsicótico, que no tiene los niveles de impacto que podría tener la ausencia de clorpromazina en el Rosales, por ejemplo, o en cualquier otro medicamento, aunque claro, la escasez de clorpromazina es global para todo el sistema, no solo para el psiquiátrico. Pero ahí es más sensible porque tiene una demanda más alta. Exactamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Perdone, pero como hay un cuadro básico, ¿no? Sí, de medicamentos. Listado oficial de medicamentos esenciales. Exacto, entonces, por ejemplo, no estamos hablando de que en el caso de antialérgicos, ese tipo de medicamentos que pueden ser básicos, son los que más escasean, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Pero yo ahorita no podría decirte, William, exactamente qué medicamento en cada hospital está escaseando, ¿verdad? Pero si hay una lista de los medicamentos sí, que son los que más escasean. Sí, tenemos medicamentos que hacen crisis cuando no están, ¿verdad? Por ejemplo, los antibióticos, los antihipertensivos, los antidiabéticos, los antipilépticos, son medicamentos que inmediatamente generan, digamos, dentro de la población o dentro de los pacientes que los utilizan, particular inquietud y problemas cuando no están presentes. Claro. Pero son también los medicamentos que tienen un menor, círculo de proveedores
y que por eso se facilitan las prácticas anticompetitivas que son las que privan en este caso para poder adquirir los medicamentos, ¿verdad? O sea, no estamos hablando que las aspirinas en un momento determinado son las que más escasean, ¿no? Sí, en estos momentos, sí, por ejemplo, en estos momentos las dotaciones de aspirina, de acetaminofén, de antiinflamatorios no son objeto de la crisis, ¿verdad? Tampoco los antibióticos de primera línea, ¿verdad? Pero sí algunos medicamentos especializados, ¿verdad?, que son de difícil, suministro, ¿verdad? O medicamentos de alto costo, por ejemplo, los antirretrovirales, es un punto importante, ¿verdad? Tú tienes, por ejemplo, los antirretrovirales tienen tratamientos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea, según los que están afectados por el virus, van generando resistencia, o según el virus que tienen, va adquiriendo resistencia contra el tratamiento. Entonces hay un problema, fíjate tú, el tratamiento de primera línea de antirretrovirales cuesta alrededor de unos $200 y tantos por persona por año, ¿verdad? Y el tratamiento de segunda línea cuesta alrededor de $1,000 por persona por año, pero el de tercera línea cuesta alrededor de $20,000 por persona por año. Claro. Entonces si tú tienes aquí 30 pacientes con VIH que ya tienen resistencia a tratamiento de segunda línea y les vas a dar tratamiento de tercera línea, esos 30 pacientes consumen más de medio millón de dólares por persona por año. Y a propósito de este tema, para cerrar este bloque, doctor, cuando escasea este medicamento de retrovirales en el Seguro Social, por ejemplo, ustedes están obligados a que si ese paciente de Seguro Social viene al Hospital Rosales, por ejemplo, a demandar un medicamento, ustedes están obligados a dar ese medicamento, porque hemos conocido casos en donde hay dificultades. Los hospitales públicos no quieren atender a los pacientes que vienen del Seguro Social, por ejemplo, cuando hay escasez de ese medicamento. Sí, mira, William, cuando nosotros recibimos un paciente, no le pedimos carnet de identificación, ¿verdad? O sea, no le negamos la atención por el hecho de que sea asegurado. Eso jamás ha sucedido. De hecho, la inmensa mayoría de pacientes asegurados que en el resto del país, que no son las grandes ciudades, son atendidas en el sistema público, porque el Seguro Social tiene clínicas y hospitales en las grandes concentraciones urbanas, que es donde están la mayor parte de los asegurados. Pero todos los asegurados que están dispersos en el país, ¿verdad?, y que no tienen acceso a clínicas del Seguro Social porque no hay, ¿verdad?, acuden a las clínicas del sistema público. Y nosotros les damos, no andamos preguntando pues si son asegurados. Eso es un punto. Las vacunas, por ejemplo, todo el sistema ampliado de inmunización es un costo del Ministerio de Salud. Esos 18.6 millones de dólares que estamos gastando en vacunas anualmente son para cubrir a todos los niños del país, independientemente que tengan o no capacidad económica, sean o no asegurados. Nosotros les administramos las vacunas a todos. Bueno, incluso uno cuando tiene que viajar a países como Brasil, por ejemplo, hay medicamentos específicos que se solicitan. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en teoría, por ejemplo, de esos 18.6 millones, al menos 5 millones de esos los consume niños que son beneficiarios de la seguridad social. Pero nosotros no le cobramos eso al seguro, ¿verdad? Entonces, ahí hay externalidades cruzadas, ¿verdad?, que son de los cuales se beneficia el seguro, ¿verdad? Y nosotros pues no cobramos eso, pues ni andamos preguntando por ello. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre este ambiente en términos laborales, lo que está pasando en el Hospital Rosales, por ejemplo, con la dirección y los empleados, enfermeras, médicos y otros casos más. Vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, un par de comentarios más alrededor de los temas que hemos estado conversando con el doctor Espinosa. Mario Fuentes dice, una ley de medicamentos es la que hace falta en el país. Sabemos que el ministerio ha estado trabajando en esto, lo único que hace falta es que los diputados trabajen en ello y que los dueños de las droguerías le bajen el precio a los medicamentos que son fundamentales para todos. Luego vamos a ver dos comentarios más. Carlos Quintanilla dice, hace años esperamos que un ministerio de salud trabajara moderadamente como este lo está haciendo. Felicitamos su trabajo y sabemos que día a día trabajan para las necesidades de las personas. Mario Matute de Salud William para el viceministro de Salud. Estamos planeando llevar una certificación para técnicos de diálisis. ¿Qué tipo de apoyos nos pueden dar? Mario Matute, MPI, dice, de salvadoreños en el exterior. Bueno, hay varios planteamientos ahí. Bueno, no sé exactamente esa última solicitud. La de Mario Matute, sí. Sí. Quizás sería bueno que a lo mejor usted entonces pueda dar algún teléfono, cómo comunicarse con usted para que ellos puedan tener, porque son los compatriotas que están en Estados Unidos. Ajá. Y lo que nos está planteando es que quieren traer, dice, una certificación para técnicos en diálisis. Y entonces, ¿qué tipo de apoyos puede dar el Ministerio de Salud? Bueno, si quieren pueden remitirme una comunicación sobre la solicitud específica a mi correo electrónico, que es espinosa@mspas.gov.sb, o también hacer un llamado telefónico a mi despacho al 2202-7332. Si van a llamar desde el exterior, obviamente hay que agregar Perdón, el 503. Sí, 2202. 7332, 7332. Sí, sí. Eso, entonces ahí pueden hacerme llegar su solicitud y yo les contesto si hay viabilidad, ¿verdad?, para ver qué objetivos, etcétera, perseguirían con la venida de los técnicos, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros podemos perfectamente orientarlos en eso, ¿verdad?, para la vuelta que haya que dar. A ver, hablemos entonces del tema de las relaciones laborales de esta administración, de la administración que ustedes presiden en este momento, doctor, con las relaciones que hay en este momento con médicos, concretamente lo que está pasando en el Hospital Rosales, que creo que es lo más simbólico, porque recientemente también leímos un comunicado del Colegio Médico, donde ellos decían que literalmente, decían ellos, la incapacidad de gestión de los directores y de las autoridades del MinSal, o sea, el Ministerio de Salud, para resolver las deficiencias y conflictos laborales, el grave desabastecimiento de insumos y medicamentos quirúrgicos, así como el deterioro de la capacidad de atención y solución en casi toda la red del sistema, es una situación que las autoridades se resisten a reconocer. Eso fue lo que se dijo en su momento el Colegio Médico, y ahora tenemos un caso concreto en el Hospital Rosales, doctor. Sí, bueno, primero hay que contextualizar ese comunicado. Realmente no corresponde al Colegio Médico, ¿verdad? Es en la posición personal del doctor Canizales. El doctor Canizales no convocó a una reunión de junta directiva donde se considerara ese comunicado, ni tampoco convocó a los directivos. No hay un acta, pues, de una reunión de la junta directiva del Colegio Médico donde se viera ese punto. Yo estuve en contacto con al menos 5 de los directivos de la junta directiva del Colegio Médico, y ninguno de ellos conocía el comunicado hasta antes de publicarse, ¿verdad? Entonces eso riñe con la afirmación posterior del doctor Canizales de que 7 directivos habían avalado el comunicado. No hay. Él debe mostrar un acta de la reunión que tuvo en la cual se aprobó el comunicado. Y tiene que ser por mayoría la aprobación. Tiene que ser tiene que ser por mayoría para que exprese la voluntad de la junta directiva, al menos. En una cuestión como esta, incluso es conveniente que él haga una convocatoria a la asamblea de socios del Colegio Médico, cosa que no hizo, ¿verdad?, para poder arrogarse la representatividad. Porque en todo caso, para ser más honesto, él debió haber dicho que era una posición como presidente del Colegio Médico, pero no arrogarse la representatividad de una cuestión
que planteó como de todo el colegio médico, cosa que no es así. Ya hay un pero vamos antecedente, a... William, cuando estuvimos discutiendo la cuestión de las residencias médicas, incluso la junta directiva lo desautorizó. En el caso de los médicos graduados en Cuba. No, No. sí, tenía que ver con los médicos graduados en Cuba, pero también con la formación de especialistas en los programas de residentado. Ya. Entonces él hizo una cuestión similar y la misma junta directiva actual lo desautorizó para hacer ese tipo de cosas. Doctor, pero vayamos al fondo de lo que se está planteando. ¿Cómo? Bueno, usted ya nos hizo el contexto, pero Ajá. vamos al fondo de lo que se dice en ese Claro, comunicado. ajá. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, él toma posición ahí con respecto a situaciones, ¿verdad?, que no están totalmente apegadas a la verdad. Él es parte del grupo de médicos en el Hospital Rosales que hacen las demandas y que no son seguidas por todos los médicos del Hospital Rosales. Pero independientemente de eso y en atención a que constituye un grupo de médicos que hacen un determinado tipo de peticiones, la señora ministra ha convocado a una comisión, ¿verdad?, para analizar la problemática del Hospital Rosales. Entonces esa comisión ha estado haciendo un diagnóstico de la problemática para diseñar un plan de cumplimiento, de enfrentamiento de todos los problemas que hay, que se han clasificado en 3 órdenes, ¿verdad? Los derivados de la infraestructura, los derivados de la organización del hospital, ¿verdad?, y los derivados de debilidades en la atención sanitaria. Entonces, en cada uno de esos rubros se han identificado problemas y la comisión está trabajando un plan que se va a presentar precisamente el día de hoy, ¿verdad?, para encontrar soluciones conjuntas a este tema. Ahora, pero hay una demanda central de los médicos dirigentes que están protagonizando esto y es justamente la renuncia del director del hospital, el caso del doctor Melvin Guardado. Sí, el doctor Melvin Guardado es uno de los dirigentes de este grupo de médicos, pero él está precisamente en esa comisión que está haciendo ese tipo de trabajo y que va a ver y escuchar el diagnóstico que se va a presentar el día de hoy. Entonces, a mí me parece un poco descabellado, William, de que si se está tratando de identificar los problemas y de diseñar una metodología para enfrentar y solucionar esos problemas, se esté insistiendo en la destitución de un funcionario que obviamente no es el problema fundamental. Si tú encuentras ahí una serie de anormalidades, ¿verdad?, o de problemas en los que están involucrados diferentes actores, no es con la destitución del hospital como se va a solucionar el problema. Es decir, no debería ser punto de honor. No debería ser el primer punto. La destitución del director del hospital. Si tú organizas, digamos, un plan para solucionar los problemas identificados y luego de un proceso de seguimiento a este plan, ¿verdad?, se evidencia que el director no tiene la capacidad, ¿verdad?, para darle seguimiento y para cumplir lo que ahí se acuerde, eso es otra historia, pero de entrada ellos encuentran una serie de problemas, entonces ven como solución la destitución del director del hospital, pero cuando se hace el diagnóstico es otro el panorama. De acuerdo. Mientras tanto, Mauricio Venturas, como director del Hospital Rosales, ustedes lo están validando en el cargo. Sí, él es el director del hospital y mientras no se demuestre su incapacidad, ¿verdad?, o que él, digamos, quiera cambiar o renunciar, Sí. Entonces nosotros le damos el respaldo, ¿verdad? Hoy por hoy ustedes no encuentran motivo para destituirlo. Yo William, no estoy a cargo del Viceministerio de Servicios, es la doctora Violeta Mengíbar y la doctora que está viendo directamente esto a través de la comisión. Pero yo soy también viceministro de Políticas de Salud y en este sentido externo mi posición en el sentido de que se presenta un problema, ¿verdad? Entonces hay que buscar la solución al problema y allí evaluar si eso pasa por la destitución del director del hospital. Pero no es cuestión de que tú tienes aquí un problema y una falla de la computadora y por eso te van a destituir, ¿verdad? Obviamente hay que buscar la solución del problema y ver, ¿verdad? Y luego... Perfecto. Ok, nos vamos a quedar en el punto y regresamos después de una pequeña pausa. Volvemos.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A través del chat nos escribe Moisés Rivera desde San Salvador. Dice, ¿cómo va el proceso judicial sobre los medicamentos que se encontraron enterrados? Esto fue hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, hemos pasado ya 2 administraciones de 2 fiscales, ¿verdad? Y no se nos ha dado una respuesta del resultado de las averiguaciones. Eso está en manos de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Esperamos que eso culmine en algo, pues, porque hasta el momento no se nos ha dicho ni se nos ha informado en absoluto de cuáles son los resultados de la investigación, mucho menos de las medidas que se tomarían en el caso de estos entierros que fueron encontrados en diversos sitios. O sea que ahí están totalmente dependiendo de lo que... De la Fiscalía, porque nosotros documentamos todo, identificamos los testigos que dieron la información, hicimos fotos y todo eso y entregamos todas las pruebas que estaban a nuestro alcance y abrimos nuestros archivos a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Pero ya eso corresponde al Ministerio Público, el deducir responsabilidades sobre eso, ¿verdad? Entonces, eso no nos han comunicado en absoluto. Perfecto. Doctor, volviendo al tema de medicamentos, con esto del precio, bueno, usted hizo un informe muy extenso sobre este tema. ¿El país sigue teniendo los precios de los medicamentos más caros en el mundo? Seguimos teniendo los precios más altos del mundo, William. Y eso va a seguir sucediendo así mientras no haya una ley de medicamentos, pero hay que aquí tener la salvedad, introducir el punto de que no es cualquier ley de medicamentos. El Salvador, William, es el único país en el mundo en el cual la rectoría de los medicamentos no está en el Ministerio de Salud, sino que en una instancia colegiada donde se dan cita los conflictos de interés. Mientras eso siga así, seguiremos teniendo autorización de laboratorios que no cumplen buenas prácticas de manufactura, seguiremos teniendo conflictos de interés, seguirán habiendo prácticas monopólicas, seguiremos teniendo los precios más altos del mundo y seguiremos comprando en el mercado en forma muy ineficiente debido a que no hay suficientes oferentes, ¿verdad? Porque el control de los medicamentos, del registro, está en las manos de quien no debe tenerlas. Es decir, no basta entonces, con este tema de los medicamentos, concretamente para salud, no basta que se modifique, por ejemplo, la ley LACAP. No basta, porque las modificaciones de la ley LACAP únicamente nos permite agilizar el tiempo de compra. Por ejemplo, antes de las modificaciones a la ley LACAP, nosotros estábamos amarrados a 7 meses que duraba la licitación, entre el momento que se iniciaba y cuando teníamos el medicamento en puerta. Por ejemplo, el Seguro Social acaba de hacer uso de las modificaciones a la ley LACAP para hacer sus compras y tardó 34 días desde el momento que inició el proceso hasta que obtuvo el medicamento. Y antes también tenía las mismas limitaciones nuestras. Sí, cabal. Entonces, pero eso, como digo, solo facilita el recorte, que ya es bastante, pues es bastante porque nos permite comprar con agilidad desde el momento que disponemos de los fondos, pero no es suficiente porque seguimos gastando en forma ineficiente el presupuesto debido a los altos precios. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando volvamos al cierre, queremos cerrar siempre sobre este punto para que usted nos clarifique más y con eso concluimos. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Espinosa, explíquenos entonces qué tipo de sugerencias les están dando ustedes a los diputados, porque finalmente todo este tema de discusión de ley de medicamentos está en manos de los diputados. Ya ahí ustedes no pueden hacer más. Hicieron la propuesta, pero queda en manos de ellos. Claro. ¿Cuál es la recomendación puntual? Bueno, a la luz de este problema que se ha suscitado en el hospital psiquiátrico, se ha podido poner en evidencia diferentes fallas en el proceso regulatorio que son las que en buena parte nosotros hemos tratado de solventar con nuestra propuesta de ley de medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, en las discusiones que ha tenido la Asamblea, la Comisión de Salud particularmente, que ya lleva año y medio discutiendo esto y que no ha pasado de 8 artículos, ellos han cambiado sustancialmente el espíritu de la ley. Por ejemplo, primero sacando de la ley los productos sanitarios y dejando solo los medicamentos. Segundo, diciendo que el registro va a continuar en manos del Consejo Superior de Salud Pública. Ese es el punto fundamental, William. ¿Verdad? La ley no puede estar, su aplicación, en manos de un organismo donde los conflictos de interés se dan cita diariamente. Entonces, si mantienen el registro ahí, la ley no va a resolver absolutamente nada. Entonces, yo creo que los diputados deberían volver a explorar los contenidos de la ley y lo que han discutido a la luz de este problema que se ha suscitado en el psiquiátrico, que es muy ilustrativo para identificar los conflictos de interés. Ahora, ¿usted cree entonces que hay peligro de que al final se tenga una normativa que no necesariamente termine impactando en absoluto sobre el alto precio de los medicamentos? De hecho, si se sigue por el rumbo que lleva, eso es lo que va a pasar. ¿Hay esa posibilidad? Existe completamente esa posibilidad de que la ley lo que haga sea consolidar lo que tenemos en estos momentos, que son los precios más altos del mundo y los conflictos de interés que hacen privar los intereses privados de lucro sobre el interés público de acceso a los medicamentos. Que sería como legalizar entonces prácticas que no son sanas. Exactamente. De eso se trata. Entonces nuestra recomendación es una nueva observación de lo que se ha discutido hoy a la luz del problema suscitado en el hospital psiquiátrico para evidenciar las fallas del proceso regulatorio, ¿verdad? Retomar el debate y darnos a los salvadoreños una ley como la que merecemos, ¿verdad? Que permita acceso a los medicamentos a precios razonables. Ministerio de Salud, ustedes no han vuelto ante los diputados. Bueno, tenemos la señora ministra va a comparecer el próximo lunes, ¿verdad? Para rendir un informe ahí en relación con diversos puntos. Pienso de que sería una oportunidad para recordar a los diputados la necesidad de retomar los debates sobre la ley de medicamentos. Pero si entonces está ante esa posibilidad de que lo que se tenga no necesariamente entonces tenga algún resultado sí, esa posibilidad siempre existe si los diputados no toman conciencia de que deben suprimir los conflictos de interés de este punto. Eso es lo fundamental. Y la única manera de eso es que los regulados no intervengan en la regulación, no pueden ser juez y parte. Perfecto. Doctor, se nos agotó el tiempo, quiero agradecerle que haya compartido. Bueno, gracias a ti, William, siempre es un placer conversar contigo. Perfecto. Y tener acceso a los lectores de la prensa gráfica. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por su fiel sintonía.